Buenas tardes, soy Estefanía Sandoval, estudiante de noveno grado del Colegio Sagrado Corazón. Hoy les voy a hablar sobre las funciones logarítmicas. Bueno, ¿qué son? Las funciones logarítmicas son aquellas en cuya ecuación la variable es la base o un argumento de un logaritmo. Para aquellos que no se acuerdan qué es un logaritmo, el logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener otro número determinado. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es igual a 1000. Estas funciones se expresan como f de x es igual al logaritmo base a x, siendo la base de esta función mayor que 0 y diferente a 1. Otro dato es que las funciones logarítmicas son la inversa de las funciones exponenciales. Las características de las funciones logarítmicas son: el dominio es el intervalo de 0, infinito. El rango es el conjunto de los números reales. Como el logaritmo base a 1 igual a 0, la gráfica intersecta el eje x en el punto 1,0. Como el logaritmo base a es igual a 1, la gráfica pasa por el punto a,1. La función tiene como asíntota al eje y. ¿Qué es una asíntota? Es una recta que a medida que se prolonga de manera indefinida tiende a acercarse a cierta función o curva, aunque sin alcanzar a hallarla. Bueno, ahora vamos a ver cómo graficar una función logarítmica. Para representar una función logarítmica, y igual al logaritmo base a x, se deben tener los siguientes pasos. ¿Qué sería? Primero, se determinan los principales puntos cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a. Segundo, se construye una tabla de valores. Y finalmente se ubican los puntos en el plano cartesiano y se unen mediante una línea curva. ¿De dónde sacamos estos puntos? Pues de la tabla de valores. Y la gráfica de esta función logarítmica se puede analizar teniendo en cuenta dos casos, que serían el caso 1, donde el valor de a es mayor que 1 y donde se cumple que la función f de x es creciente. Cuando x disminuye, el valor de f de x tiende a un infinitivo negativo, o sea que va a empezar por un número negativo. Y cuando el valor de a disminuye, f de x crece rápidamente si x es mayor que 1. El caso 2 es que el valor de a es mayor que 0 y menor que 1. Aquí es que la función f de x es decreciente. Cuando x disminuye, el valor de f de x tiende a un infinitivo positivo, que va a empezar por un número positivo. Cuando el valor de a aumenta, la función de f de x decrece más rápidamente si x es mayor que 1. Significa que el caso 2 básicamente es lo contrario que el caso 1. Y esta gráfica es una representación, un ejemplo del caso 1. El caso 2 sería lo contrario, que empezaría por acá y seguiría así. Voy a explicar un ejercicio, y cuál es f de x igual al logaritmo base 2x, donde esto se va a dejar totalmente igual y f de x se va a cambiar por y. Este 2 va a pasar aquí y se va a poner como número de base y y va a pasar como número de potenciación. Con esta fórmula podremos hallar el valor de y en la tabla de número de valores. Un ejemplo de cómo hallar el valor de la tabla de valores sería que y es igual a 0. Entonces, si y es 0, sería igual a 2 elevado a la 0. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, x es igual a 1. Otro ejemplo sería y es igual a 1. Entonces, sería 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1 es igual a 2. Entonces, x es igual a 2. Y así sucesivamente con el resto de los valores. Cuando ya tengamos todos los valores de la fila de x, ya podremos por fin hacer la gráfica de esta función. Y aquí está.
Y si nos damos cuenta, esta gráfica es una representación del caso 1 de las gráficas de las funciones logarítmicas. Bueno, y por último, pero menos importante, la propiedad de algunas funciones logarítmicas, las propiedades logarítmicas influyen en ellas. Pero solo influyen si el número real positivo es diferente a 1 en el caso de x y y. Está el logaritmo de un producto, que son dos logaritmos de la misma base que se están sumando y se multiplican para formar un solo logaritmo. Está el logaritmo de un cociente que es lo mismo que el logaritmo de un producto, pero se están restando y pasa a ser una división. Logaritmo de una potencia, con un número está multiplicando al logaritmo y este pasa a ser una potencia del x. Logaritmo de una raíz, que un número está dividiendo al logaritmo y este pasa a ser la raíz cuadrada de x. Y propiedad del cambio de base, que son dos logaritmos de la misma base y uno de estos números, una de estas letras pasa a ser una base y la otra se queda igual y las bases anteriores desaparecen. Una cosa más es que el logaritmo de una raíz, el número que está dividiendo no puede ser nunca 0. Y propiedad del cambio de base es que la base que está igual al principio no puede ser 1.